espiritual sobrenatural de Dios que debería de estar pasando en esta clase de situaciones cuando es un verdadero hombre de Dios. Si es un verdadero hombre de Dios, tiene el respaldo completo de Dios y Dios sobrepasa todas las expectativas que el hombre pueda tener para mostrar evidencias de que es Dios quien respalda. Mas, sin en cambio, por ningún lado las logro ver. Por ningún lado yo logro ver que esas evidencias se presenten de algún tipo, por lo menos hasta en lo más pequeño, pero no hay evidencia que podamos nosotros llegar a ver con nuestro entendimiento que nos deje callados, que nos deje, digamos, este hombre verdaderamente es un hombre de Dios. No las hay. Entonces, a ese respecto, pues, ¿qué está pasando con la conciencia de todos aquellos que entregan su fe, su vida, su ser a un hombre? Porque es a un hombre, no es a Dios, porque no hay respaldo de parte de Dios. Hay respaldo de parte de un buen abogado bien pagado, de un buen dinero que se ha invertido, pero no vemos por ninguna parte un respaldo de parte de Dios al cual podamos decir nosotros, no, pues este hombre tiene evidencias, o sea, no lo veo por ninguna parte. ¿Qué pasa aquí, David? ¿Qué pasa aquí, Cristian, con esta situación? Mire, yo tengo una opinión. Yo cuando era niño nos daban una libretita de estudios que tenía por título Una parte del mar de la sabiduría. Por ahí la tengo. Y había una parte en el estudio de la elección que decía, habla por ellos y los defiende. Y nos metieron la idea de no meternos con esos hombres, de no decir mal, de ni siquiera tratar de pensar mal contra ellos, porque ni aún en lo secreto digas mal contra el rey, porque van a venir las aves y van a llevar, bueno, todo eso, la iglesia está muy, muy trabajada en cuanto a la elección. Nada más imagínese, 3 oraciones diarias, a las 5 de la mañana, a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y el tema principal siempre es la elección. Y no se diga cuando hay dominicales de elección. Entonces, es mucho trabajo, mucha coerción, mucha enajenación acerca de este tema. Por eso, no les ha costado tanto trabajo a las personas manipular la voluntad, manipular las ideas en torno al tema, y nada más se han ido adaptando. Que el abogado dijo que esto del adulterio era una estrategia, así se lo manejaron a la iglesia y la iglesia lo creyó. Les dicen, ¿sabes qué? No veas televisión, no abras redes sociales, no te enteres, no veas en los medios de comunicación noticias, y así lo creen. Entonces, está muy trabajada, desgraciadamente, la iglesia de la luz del mundo, pero para mal. No tienen libertad, pues. Es una libertad ficticia la que les han engendrado a los hermanos. Pues qué bárbaro, porque todo hombre en la tierra, cuando le dicen que hay un apóstol vivo y ha leído la Biblia y tiene el conocimiento bíblico, pues uno espera ver señales, ¿no? Uno espera ver señales y prodigios, porque eso es lo que dice la Biblia, que respaldan a un hombre de Dios. Ahí están, David. Sí. Sí, Cristian. Sí. ¿Se escucha? Ok. Me parece que tiene problemas Sergio Mesa. Parece que no puede entrar. No sé qué estará pasando. No sé si le esté fallando algo. Pero está don Jaime, vamos a platicar un rato. Pero sí, don Jaime, ¿cómo ve la situación, don Jaime, con esos amigos de la luz del mundo? Pues es que mira, en todo lo que hace Dios, en todo lo que hace Dios, Dios se lleva la gloria. O sea, lo vemos en su palabra. Dios siempre se lleva la gloria, nos damos cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque cuando Dios hacía un milagro, un prodigio en su pueblo, en el pueblo de Israel, cuando Jesucristo actuaba, cuando Jesucristo sanaba, entonces Dios se llevaba la gloria en todo momento. En este caso, yo no veo por ninguna parte donde Dios se pueda llevar la gloria. No lo veo. Ahora,
por ejemplo, un hombre de Dios resalta, siempre va a resaltar. ¿Por qué? Porque hay respaldo detrás de él que evidencian que es un hombre de Dios. Por ejemplo, en la cárcel, ya cuántas personas ganaron, ya cuántos hombres ya están cambiando su vida. ¿Qué testimonio hay de ese lugar? ¿Qué se puede decir de todo eso? Pues no he escuchado, no he visto, o será que no nos los platican a nosotros, pero es increíble, ¿no? ¿Cómo es posible que acusado de tan graves delitos, de una situación tan tremenda en la que está actualmente, que va a permanecer ahí por más de una década, eh, y no saque nada? O sea, simple y sencillamente, eso es lo que Dios quiere para la iglesia a la luz del mundo. Dios quiere que los feligreses, que los que están yendo a la luz del mundo, Dios quiere que no vean nada, que simple y sencillamente la fe que ellos tienen es sin ninguna evidencia de un verdadero apóstol. Eso es lo que ellos quieren, eso es lo que se va a ver. ¿Qué se espera de todo esto? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo Dios se glorifica? ¿Qué respalda esta situación en la cual se está sacrificando este hombre por ellos? O sea, ¿cómo avalan eso? No lo entiendo, yo no puedo entender eso. Son situaciones en las cuales, si ustedes se ponen a observar, pues definitivamente todo cae por su propio peso. Yo no me puedo explicar cómo un apóstol engendra otro apóstol y otro apóstol engendra otro apóstol, todos mexicanos, y no hay ninguna evidencia que sustente el respaldo de parte de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer eso? Yo se los pregunto a ustedes. La luz del mundo, don Jaime, es una dinastía apostólica, supuestamente. Sí, sabemos toda la historia, ¿no? 1926, supuestamente le habló Dios a Eusebio, que después su nombre pues cambió a Aarón, supuestamente por ordenanza divina. Y luego de ahí, si usted analiza realmente la estructura doctrinal de apóstol a apóstol, ya nos metimos a otro tema, pero ya me gustó, ya estamos ahora dialogando, ¿no? Ha cambiado, sí, yo creo que debemos de hacer un tema eventualmente de esto, que cada apóstol ha tenido su periodo, ¿no? Pero si usted les dice eso, por ejemplo, a los adeptos que están muy allegados, diría yo un sector extremista, ¿no? Así les quisiera llamar para no ofender. Ellos a todo le buscan una respuesta. Oh, es que ahora es otro ministerio apostólico. Es que ahora se supone que debe evolucionar y debe cambiar. Sí. Pero por otro lado, estamos viendo una incoherencia y una contrarréplica a eso, porque dicen la doctrina es inmutable, la doctrina es inmaculada. Entonces como que no hace sentido, ¿no? Como que hay ahí muchas deficiencias, pero tristemente, pues así lo ven ellos, ¿no? Y lo único que podemos hacer es seguir exponiendo, seguir analizando este tipo de cosas. Y como dije una vez más, usted conoce mucho de Biblia, Dante también, creo que tiene mucha destreza, David. Es bueno hablar y yo quería nada más aportar y poner esa opinión ahí, ¿verdad? De la perspectiva que yo veo, como crecí. Y a mí siempre eso fue algo que me hizo pensar muchas cosas, ¿no? ¿Por qué esto? Siempre me cuestioné, ¿no? De ese tipo de personas bueno, si me han enseñado esto, si han dicho que no cambia, entonces ¿por qué yo veo que hay cambios? ¿Sí? Entonces, yo creo que esa es la clave para muchos de los adeptos feligreses de la iglesia, que realmente se permitan el cuestionar, ¿no? El apóstol debería de ser cuestionable, al igual que otras entidades religiosas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una confección humana, porque como ser humano, si nos vamos a lo bíblico, incluso acuérdense de cuando Cristo mismo fue a orar, ¿no? Como en su, voy a llamarle así, estructura humana,
aunque Dios le había dado un plan de venir a redimir los pecados, ¿verdad? De todos nosotros, ¿qué pasó? Cuando él sabía cuál era el plan y que se acercaba, ¿qué dijo él? ¿Verdad? Arrodillado, si es posible, pase de mí. ¿Por qué? Porque como ser humano, yo lo analizo así, a lo mejor estoy mal, pero yo lo analizo así. Él como ser humano, en esa estructura humana que él tenía, a pesar de que era el Hijo de Dios y había un plan por el cual él había venido, él sintió ese miedo, que incluso dice la palabra, ¿no? Que su sudor eran como gotas de sangre. Entonces, yo veo muy incoherente, nomás para enfatizar en eso, que a veces aquí como que ya el apóstol excedió, o sea, incluso hasta en eso, ¿no? El apóstol no comete nada para unos, el apóstol es inmaculado, el apóstol es perfecto, porque lo han dicho textualmente muchos. Entonces yo siento como que, oye, ¿a dónde vamos? ¿A dónde van con esta doctrina, no? Y a eso me refería a los cambios, esos cambios que me hicieron razonar y dije, no. Incluso quiero enfatizar una vez más, mi padre sí, es ministro, sigue siendo y todo, muy respetable. Pero en mi opinión, en mi manera de ver las cosas, esas fueron las cosas que a mí me hicieron pensar siempre. A ver, esto no está bien. Esto no es así. Entonces, yo sí quería aportar en eso. Si alguien quisiera, pues un poco conjugar lo que yo dije, yo creo que sería beneficioso para la audiencia, ¿no? Sí, mira, Cristian y señor Jaime, creo yo, en mi humilde punto de vista, lo que opino es de que desde hace mucho a la luz del mundo le hizo muchísimo daño el famoso tema de la honra, porque llegaba un ministro y empezaba a notar ciertas cosas en el apóstol y él le aumentaba, ya no era nada más el apóstol, ahora ya era el rey, ahora ya empezó con Samuel Joaquín, no le llamaban apóstol, él era el profeta. Entonces, toda esta mezcolanza entre apóstol, profeta, siervo de Dios, ungido de Dios, rey o hasta el mismo Cristo, Sí. enfocado a la persona del elegido de Dios en esta iglesia, hizo mucho daño. Entonces, hubo dos ministros, cuando menos, que le llamaron que él era Cristo en la tierra o Jesucristo hombre. Y esta es una aberración porque Jesucristo nada más hay uno, es el que murió por nosotros en la cruz, el que derramó su sangre, únicamente el Hijo de Dios. Entonces, yo lo vi del punto de vista de que estas personas querían ganarse el favor, querían ganarse el nombramiento, querían ganarse el aprecio, la distinción y también ellos, ¿por qué no la honra de ser subidos en el cuerpo ministerial como un grado? Entonces, esto trajo mucho mal a la visión que de verdad se debería de tener de un verdadero siervo de Dios. Un verdadero siervo de Dios nunca hubiera permitido que se dijera de él que era Jesucristo hombre o que era Dios fuerte en medio de su pueblo, nada. Él hubiera sido el primero en pararse, en levantarse delante de la iglesia a corregir esos errores doctrinales, pero lo dejaron crecer y todo esto se desbordó y he ahí los resultados. Le llevaban a sus niñas, se sentían honrados porque la niña iba a servir el cafecito y se sentían distinguidos porque habían sido vistos por el siervo de Dios. Entonces, todo esto es resultado, creo yo, de esas perversiones que se empezaron a dar en cuanto a la doctrina. No sé, y hay muchos puntitos, ¿no? La parte medular de la luz del mundo gira en torno a la elección. Y por lo tanto, todo le va a pegar ahí, todo lo que nosotros analicemos va a ir dirigido hacia la elección y es donde ellos se sienten ofendidos, que no creemos, que somos apóstatas, que por qué cuestionamos, que infinidad de cosas, ¿no? Al grado de que, pues el resultado es que dividen a la familia, no le hables a fulano, esta persona ya anda en malos pasos, porque empieza uno a cuestionar o a preguntar. Esa es la situación. Pues es dramático, ¿no? Es dramático porque dice la Biblia que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y lo leemos montones de veces y lo declaramos aquí en este canal.
pero pareciera que ellos no lo entienden, que en ningún otro hay salvación. Cuando Jesús se refiere a su ministerio, ¿por qué? Porque alguien, no me acuerdo ahorita el pasaje, pero ustedes me van a ayudar a recordarlo. Alguien quería seguirlo y quería caminar con Jesús. Y Jesús le dice, las zorras tienen guaridas. Sí. Y otra enseñanza. Dice, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde No tiene recostar dónde. su cabeza. A Así es. a ese respecto, Jesús se presenta como el ser más humilde, como el ser que viene a ejercer un ministerio sin ningún poder económico, sin ningún poder político, sin ningún Sí. poder cultural. ¿Por qué? Porque la gente de ese entonces no creyó en él, porque ellos esperaban a un potentado, a un Mesías con todos los avances y que se empoderara como un grande de su época para poder hacerle frente a al sometimiento que estaban de los romanos. Más sin en Sí. cambio, no llega como libertador, sino llega en un burrito, llega siendo un hombre humilde, llega ayunando, llega consiguiendo dinero de un pez para poder pagar sus impuestos, llega de la manera más vil y más menospreciable que todo hombre de su época podía mirar en un Mesías. Entonces, eso les asombró y por eso nunca, la Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando se presentan y le dice, Señor, dice, queremos que uno se siente a tu derecha y otro se siente a tu izquierda. Y Jesús le dice, eso no está en mí darlos, dice, el que quiera ser mayor entre vosotros, que sea vuestro servidor. O sea, nadie se puede tomar atributos que no le pertenecían. Lo vemos con Pablo, lo vemos con Pedro, cómo a Pedro lo quisieron exaltar porque levantó un paralítico, y a Pablo lo quisieron hacer Júpiter, un dios. Sí. ¿Por qué? Porque no me recuerdo, pero parece que sanó a una persona. Entonces, ellos no aceptaron. Dice la Biblia que rasgaron sus vestidos, lejos de tomar ese aprecio de la gente, rasgan sus vestidos y le demuestran a todos los seres vivientes, a todos los que están ahí escuchando, que ellos son personas tal como los demás. ¡Qué enseñanza! Cuando Sí. yo escucho que su líder le cantan, le aprecian las mañanitas y que lo tienen empoderado de esa forma y que no hay salvación sin él, ¿dónde lo dice la Biblia? ¿En qué parte? ¿Dónde habla que la salvación viene de un hombre en estos tiempos? Y luego cuando dicen que 1700 años sin salvación, yo me pongo a pensar, ¿cómo le quieren robar a Jesús Sí. la salvación del hombre? O sea, es algo que minimizan a Jesús en todos los aspectos, lo minimizan y lo tratan de sobajar al grado de este personaje y aún más abajo. Es trágico lo que quieren hacer, porque por una fe ciega que está sometida a estar yendo y yendo y yendo al templo, y ahí en el templo tienes que adquirir las costumbres, tienes que adquirir el pensamiento, se te graba, se te concentra eso. Me ponía un ejemplo mi papá hace muchos años. Dice, ¿sabes qué? Tú dile a un niño que es tonto, dice, y de estártelo diciendo siempre, 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 ese niño va a rebuznar. Dice, pero en cambio, dile a un niño que es listo y se lo va a creer. Tenemos esa situación en la cual nuestra mente y nuestros sentidos se someten a nuestro entorno, a nuestro medio ambiente, y entonces nosotros nos volvemos afines a ese medio ambiente que tenemos, desgraciadamente equivocado muchas veces. Adelante, perdón. Sí, sí, así es. Sí, es muy cierto, muy acertado en el pasaje de la Escritura. Ustedes me van a, si me equivoco, ¿verdad? Porque no soy muy diestro en eso, pero donde habla que el apóstol Pedro, ¿verdad? Le dijo a aquel, fue Cornelio, creo, ¿verdad? Le dijo, levántate porque yo también soy hombre, ¿no? A lo que quiero yo llegar es esto, la humildad de un verdadero apóstol de Dios, ¿no? El reconocimiento, o sea, esas palabras son fuertes y dejan mucha enseñanza, ¿no? Al punto que estaba diciendo David, ¿no? Se les ha ido de las manos. Ahora todo rodea en torno al apóstol, todo.
Todo lo que está en la doctrina de la luz del mundo, rodea en torno al apóstol. Ahora, como seres humanos estamos sujetos a cometer errores, pero esto es lo que yo no concibo y no acepto. Si el apóstol como humano ha cometido errores, ¿en dónde está el sistema de operaciones doctrinales que es el Ministerio de Ortodoxia de la Iglesia o él mismo como máxima autoridad para decir, bueno, sabes que esto es incorrecto, como un verdadero hombre de Dios? Así debe Pero ser. ¿a qué me refiero yo? A que no, ha sido una normalidad tanto de los ministros promocionando ese tipo de conducta, incluso como dijo David, incitando esos pensamientos, esas conductas a la iglesia. Y la iglesia ha caído en un, le voy a llamar un éxtasis espiritual, que creen que eso es normal. Y cuando la iglesia llega a ese punto que creen que es normal, entonces le quitan la gloria a Dios, le quitan la gloria a Cristo, que son los de los que realmente nos habla la Biblia, que debemos de darle la gloria. Incluso está documentado un evento del pastor evangelista Antonio Adán. Yo tengo por ahí un video que hice unos cortes de eso, donde él amonesta públicamente a los feligreses y les dice, bueno, ustedes ya no saben básicamente otra más que cantar cantos de elección al apóstol aquí y ponen a Dios abajo, a Cristo en medio y el apóstol arriba, y luego viceversa. A lo que quiero llegar con este punto, la iglesia está tan acostumbrada a ese sector, a ese tipo de actividades, ese tipo de pensamientos, que se les hace muy normal. Y es triste, porque la Biblia es clara, a lo menos así lo entiendo yo. La gloria es para Cristo porque existe un solo Salvador, un solo mediador, uno que solo vino a morir para redimir esos pecados de todos nosotros. No existe otro. Amén. Entonces, no concibo yo en mi pensamiento, yo no concibo en mi mente ese tipo de actos. Yo los repruebo totalmente y no me retracto de nada porque estoy analizando esto de una manera muy educada, una manera muy respetuosa, pero creo que estoy siendo conciso. Han caído en ese éxtasis espiritual donde han perdido la conciencia realmente de lo que realmente es la escritura y la Biblia. Se han ido fuera total. Lo vemos en todos los lados, por ejemplo, los logos en las iglesias, depende del ministro, hay que analizarlo, ¿no? Si el ministro es muy allegado, y voy a decirlo así en esa manera, muy extremista a la elección apostólica, pues eso es lo que va a proyectar a la feligresía. Y lo podemos ver, está documentado. Las iglesias, depende del ministro. Lo que decía David en el otro punto, si estás allegado al apóstol, pues esos son los que van a obtener las jerarquías primero. Sí, porque esto ya se volvió, ¿no? Como una empresa religiosa, ¿no? De aquí tú te allegas y tú eres los allegados, tú formas parte del séquito de la jerarquía de alto mando aquí y el apóstol te va a elegir, ¿no? Así lo veo yo, de esa manera es mi percepción. Entonces creo que se ha perdido a través de los años. Yo creo que cuando empezó aquel señor Eusebio era un poco más limpio todo y vino gradualmente perdiendo esa esencia ya a mediados de la pues ministerio, como le llaman ellos, apostólico del señor Samuel, y ya este señor Nazón vino y totalmente pues sacó todo fuera de lugar, ¿no? Tristemente. Y estas son las consecuencias. Yo creo que nada pasa por casualidad. Yo no creo que todo esto que está pasando es nomás porque sí. Yo creo que Dios permite todo esto para que la humanidad se dé cuenta, para que la gente sepa que la única gloria es a Él y a su Hijo Jesucristo, porque eso no tiene vuelta de hoja. Y yo no soy una persona muy bíblica, pero creo yo que es muy fácil de entender la Biblia. Es muy fácil de entender cuando realmente lees y analizas las cosas. Aquí no existe eso. En el momento en que tú, aunque sea bíblico algo, tú cuestionas, entonces existe un problema. Existe ese prejuicio, voy a llamarlo así porque yo lo viví
muchas veces, incluso fui llamado rebelde, fui llamado, no te sujetas, no es que no me sujete, lo que pasa es que yo cuestiono y no te gusta, que es diferente. Sí. Así es. Adelante. David. No, miren, le quería hacer un comentario. Yo tengo muchas observaciones acerca de esta iglesia porque, pues, sí me gustó leer la palabra de Dios, pero un día me di a la tarea de leerla completa y yo tenía como 18 años cuando la leí completa. Creo que es una sola historia y me surgieron muchas preguntas de esos hombres, los siervos de Dios. Pues yo estando en la iglesia, ¿qué podía aprender? Vi que eran muy especiales y nos inculcaron eso, pero también me cuestionaba, ¿no? El estudio que le menciono, la libretita de estudios, trae uno que dice: el evangelio de Cristo fue predicado al principio, no por hombres sabios ni elocuentes, ni por hombres ricos ni poderosos, sino por 12 hombres. Y en esa ocasión ese joven, en vez de decir pescadores, dijo pecadores. Y esa pequeña letra cambió mi vida porque me empecé a cuestionar si estos hombres pecaban o no pecaban. Pues llegó a oídos del ministro en aquel tiempo, Joaquín Chic, en la iglesia de Vallejo, y se armó la gorda en la iglesia porque ¿cómo es posible que pensáramos nosotros que esos hombres pecaban? Entonces yo tomé la historia del rey David y efectivamente son hombres que pecan. Dice el rey Salomón que no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque, y cosas de ese tipo empezaban a dar vuelta por mi cabeza desde los 18 años. Últimamente, la última situación que se dio fue con mi esposa cuando falleció Samuel Joaquín. Me decía, ¿y qué va a pasar con nuestros... Ok, ¿quieres que aparezca la cámara? ¿Cómo va a ser ahorita le activo la cámara. De ellos? Entonces, yo le decía, mira, a mí ya no me interesa nada de esto porque yo sé que el Señor Jesucristo murió por nosotros. Por mí no murió Samuel Joaquín, ni Aarón Joaquín, ni Nazón Joaquín morirá por la Grey, por nosotros, y no nada más por nosotros, por toda la humanidad. Esto es algo que la luz del mundo no comprende. Por toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre que nazca sobre la faz de la tierra, la sangre del Señor Jesucristo lo cubre y Él murió por todos ellos. Entonces, dicen ellos que la restauración de la iglesia desde que durmió el último apóstol hasta 1926 no hay salvación. Esto es algo incoherente, no es algo bíblico, no checa, aunque sea su doctrina, no checa, porque para ellos, para la luz del mundo, es más importante tener un representante vivo a tener al Señor Jesucristo. Y esto es algo real, aunque ellos no lo comprendan y no lo quieran ver así, pero los hechos hablan por sí mismos. Sí. Bueno, yo por último quiero decir algo porque ya me voy a ir. Sí. Fíjate que a mí me sorprendió mucho eso que estás diciendo tú, David. Me sorprendió mucho el hecho de que dijeran que por 1700 años sobre la tierra no hubo salvación. Sí. Entonces yo entendí que ellos manejaban la salvación con un derecho de exclusividad absoluto para ellos mismos, porque ellos se creen con ese derecho y hacen menos a todos los demás y se han empoderado de ese derecho. Todos los miembros, su nivel de autoestima, en el sentido de su nivel de autoestima, en el sentido de Dios, de la salvación, los tiene muy arriba, muy arriba los tiene. Y esa situación, pues no los deja ver otro bloqueo que tienen más en su mente. Dice la Biblia que la salvación viene de los judíos. Y dice la Biblia que solamente en Cristo hay salvación. Entonces, con esos dos versículos, queda totalmente sin efecto su derecho de exclusividad, de salvación de ellos. Pero ellos no se bajan de su nube. ¿Por qué? Porque los han llevado a ese pedestal de fe en tener esos derechos, a lo cual son capaces de humillar a quien sea, son capaces de ofender a quien sea. A mí me ha tocado varias veces que me ofenden. No se los tomo en cuenta porque para mí no es ningún problema. Es, si yo puedo hablar una verdad, yo creo que alguien la va a escuchar y que Dios tiene poder
para que muchos entiendan esa verdad, no de parte mía, sino de parte de Dios. Entonces, la situación de crearse eso en su mente, pues los ha llevado a contaminarse, a amalgamarse más y más, porque se amalgaman bajo esa fe, bajo esa conciencia, y luego dicen, hasta el último aliento, hermano, porque tenemos la doctrina real y verdadera. Nadie ha podido contestar a su doctrina, aunque ni siquiera pueden defenderla con sus textos y argumentos que presentan. Nunca jamás podrán defenderla. Si ellos se presentaran en un evento donde hubiera jueces, si hubiera personas que estuvieran votando si es verdad o es mentira, inmediatamente se darían cuenta que todo lo que están hablando y su defensa que hacen es totalmente equivocada, pero a sus ojos y en su envanecimiento que ellos tienen, pues se creen los dueños de la salvación. Tristemente por ellos, la verdad. Ojalá Dios les abra su entendimiento y puedan ver y algún día puedan entender del gran error en el que están viviendo, de lo equivocado que están. Solamente Cristo los puede sacar de ahí, porque tiene un trasfondo muy fuerte de mano espiritual negativa, esta situación que los tiene presos en ese engaño. Bueno, me dio gusto platicar con ustedes. Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad, Cristian, David, un saludo. Dante, Dios te bendiga. Saludos, don Jaime. Ahí luego seguimos platicando, don Jaime. Gracias por la oportunidad. Me retiro. Dios les bendiga. De nada, cuídese. Buenas noches, don Jaime. Hasta luego. Bueno, parece ser que está el señor Sergio Mesa con nosotros. Quisiera yo darle la